Hermanos, vamos a leer en Marcos, hermanos, y vamos a leer solamente, hermanos, del 14 al 20, hermanos. Una historia que todos conocemos, solamente vamos a tratar de recordarla. Marcos 5, 16 al 20. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para leer fuerte y claro esta historia del endemoniado gadareno. Vamos a leerlo a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Todos juntos, hermanos, y les contaron lo que habían visto, cómo le había y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuál grandes cosas había hecho Jesús con él, y todas maravillaban. Vamos a orar. Padre celestial que estás en el cielo, bendito Dios, te agradecemos, Dios, este momento que tú nos permites de poder una vez más abrir tu palabra para poder escudriñarla, sabiendo, Dios, que es tu palabra la única que hace un cambio en nuestras vidas, reconociendo, Dios, nuestra condición, que necesitamos más y más de tu palabra. Es por eso, Dios, que pido tu dirección, pido, Padre, que tú tomes control de mí, que todo lo que se va a hacer expuesto, dicho, Dios, que sea conforme a tu voluntad. Que, Dios mío, tú puedas quitar todo lo que hay en nuestro alrededor para que, Dios mío, podamos estar con un gran corazón y no solamente ser oidores, sino hacedores. Me pongo en tus manos y pongo a la iglesia en tus manos, sabiendo, Dios, mi condición, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Todos hemos, hermano, alguna vez conocido esta historia y quizá los maestros de escuela dominical la hemos aplicado en alguna lección. Es una verdad tan tremenda que en sí el Señor Jesús dejó aquí escrita, donde había un hombre, hermanos, vamos a recordarlo rápidamente, donde había un hombre que en sí tenía un gran problema. No era un problema, hermanos, normal o común que las demás personas tenían en aquel tiempo. Era algo terrible, era algo asombroso que la gente de su alrededor se asombraba. A un hombre endemoniado. Yo creo, hermanos, que cuando usted ve a una persona que anda ahí haciendo cosas raras o diciendo otras cosas, a usted le da miedo, usted se espanta. Ahora, hermanos, imagínese encontrarnos a ese endemoniado que andaba por las tumbas, que andaba corriendo, se golpeaba, se lastimaba y estaba pasando por algo en sí terrible, algo que no era en sí normal en aquel tiempo. Y dice la palabra de Dios que en aquel tiempo él escuchó hablar de un hombre maravilloso, de un hombre que solamente podía cambiar su vida, que podía cambiar su dirección, que podía darle un nuevo sentido a su vida, que en él podía encontrar esa solución que en sí muchos de los que estaban a su alrededor le habían ayudado y no habían podido. Él, a escuchar del nombre de Jesús, cuando él le vio sin poderse acercar por las multitudes, por la gente que le seguía, aún él gritándole de lejos, mencionando el nombre del Señor Jesús, que le ayudara en su condición, que le ayudara en la situación que él estaba pasando. El Señor Jesús lo vio y vio esa necesidad en la que él estaba pasando, y él enseguida se movió a misericordia. Él fue a ayudar, él cambió su vida de una manera asombrosa, de una manera que la gente que le veía, que se lastimaba, que se golpeaba, que andaba corriendo en los alrededores, a la gente ahora lo ve, que su vida es cambiada, su vida ha sido transformada. Y ahora dice la Biblia en el 16 que la gente se maravillaba
de aquella persona, de aquel endemoniado que ahora ya no era como antes, ahora tenía una vida asombrosa, una vida que quería estar a los pies del Señor Jesús, que quería escuchar su vida, que quería servirle, quería seguirle. Y en sí dice la palabra de Dios que él llega a un momento y que le dice a Jesús: Señor, yo quiero ir tras de ti, yo quiero seguirte, yo quiero ir a donde tú vayas. Y el Señor Jesús le dice en el 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, ¿qué le dijo, hermanos? Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de mí. Yo no sé usted, hermano, si usted se identifica con esta persona. Yo no sé, hermanos, la situación de vida que era en el pasado. Yo creo, hermanos, que si estamos en una iglesia es porque nuestra vida ha sido diferente. Cristo es el que la ha cambiado, Cristo es el que la ha moldeado, Cristo es el que ha hecho su obra en nosotros. Y es por eso, hermano, que yo quiero hablar sobre este tema que yo he titulado lo que implica ir a los de nuestra casa. No solamente, hermanos, a los de nuestra casa, como lo muestra en sí a Hechos 1:8, donde dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en donde estaban, en donde habían en sí crecido, para que predicasen, para que enseñasen. El Señor Jesús les estaba diciendo: bueno, quiero que sean testigos donde yo les estoy diciendo primero, para después ir a Judea, ir a Samaria y por fin hasta lo último de la tierra. Hermanos, es importante que cada uno de nosotros primeramente entienda de dónde el Señor nos sacó. Mire lo que dice a Efesios, hermano, Efesios 2. Nuestra vida ahora es diferente, ya no es como antes. Ahora es una vida que Dios es el que la ha cambiado. Efesios 2:1. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Si usted nota, al principio dice la Biblia, el apóstol Pablo, que Él nos dio vida. ¿Cómo estaba el cristiano o la creación de Dios antes de ser salvo? O a una persona está muerta, no tiene deseo de conocer a su Salvador hasta que alguien le muestra, hasta que alguien le explica. Una persona que no ha conocido de Dios está muerta espiritualmente, no desea en sí a buscar de Dios, no desea en sí, hermanos, congregarse, buscar buen compañerismo. Esa persona solamente está buscando lo que nosotros antes buscábamos: los placeres, los deleites, cosas temporales, cosas terrenales. Ahora, hermanos, cuando un cristiano pasa de muerte a vida, es un nuevo propósito. Somos creación suya, ahora somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hay un plan, hay un propósito dentro de la voluntad de Dios. No solamente el plan de Dios es que estemos en su iglesia, sino que ahora ese plan lo debemos de llevar a cabo. Pero el diablo, que es en sí el Dios de este siglo, de este mundo, lo que él quiere hacer es seguir cegando el entendimiento de los incrédulos. Él está trabajando, Él está haciendo la obra que si nosotros no la hacemos, Él va a seguir engañando. Nosotros, hermano, como cristianos, nos debemos decidir si nosotros vamos a los de nuestra casa, vamos a lo de nuestra ciudad, para poder salir allá afuera, a lo último de la tierra. Lo que debemos de entender es que no podemos, hermano, tener un doble pensamiento, ser de doble ánimo. No, hermanos, necesitamos entender lo que Mateo nos enseña. Mateo 6:19. Lo que debemos de entender
para poder ir a los de nuestra casa, lo que implica ir a los de nuestra casa. Mire lo que dice Mateo 6:19. Todo esto es introducción para poder entrar al mensaje. Primeramente, hermano, tenemos que hacernos de ese pensar. Entramos a su plan de Dios, ahora somos nueva creación, somos hechura suya para un buen propósito. Mire lo que dice Mateo 6:19 en adelante. Mateo 6:19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Todo lo que usted quiera hacer en esa tierra se va a demostrar, se va a ver lo que el hombre es conocido por sus obras. Somos conocidos por lo que somos. Si alguien trabaja, si alguien hace algo por Dios, en sí es visto y es en sí, uno es señalado y dice: wow, aquel hermano, aquel hermana, aquellos jóvenes están haciendo algo increíble para Dios, buscan a Dios, sirven a Dios, hacen algo increíble para nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ellos han entendido que lo primero que tienen que hacer es entender que no se puede servir a dos señores. No podemos en sí servir al mundo y a la misma vez servir a Dios. No se puede. El Señor Jesús dijo: ¿por qué? Porque en sí, si nosotros servimos a uno, le vamos a fallar al otro. Es por eso, hermano, quitarnos toda esa posibilidad, descartar aquellas situaciones que queramos poner en primer lugar al mundo. Necesitamos entender que para lo que implica para ir a los de nuestra casa, a los de nuestra ciudad, hermanos, es sacarnos todo aquello para que podamos buscar primeramente el reino de Dios. Y ahora sí, hermanos, entramos al mensaje. ¿Qué es lo que implica ir a los de tu casa? ¿Qué es lo que implica? Bueno, yo creo, hermanos, que todos somos responsables, como la Biblia dice, como la Biblia enseña y como lo vamos a ver. Todos, no hay alguien aquí que diga: bueno, yo no tengo que ir a mi ciudad, a mi familia, yo no tengo que ir a lo que está a mi alrededor a predicar. Todos tenemos, hermanos, que ir, que salir. Primera cosa, lo que implica salir para ir a los de nuestra casa, a los de nuestra ciudad, implica responsabilidad. Mire lo que dice la Biblia en Mateo. Vamos a ver unos pasajes en Marcos 16. Implica responsabilidad. Si nosotros no desarrollamos o no tomamos esta responsabilidad, imposible es, hermano, que vayamos a nuestra ciudad. Marcos 16:15. Mire este pasaje una vez más, lo que el Señor Jesús recuerda a sus discípulos. 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Y solamente llegamos aquí donde dice: a toda criatura. El deseo de Dios, el plan de Dios es que el evangelio pueda llegar a todo el mundo, a toda creación, a toda su creación, a toda lengua, a todo lugar donde el Señor en sí quiere que vayamos, que es todo el mundo. ¿Cómo va a llegar eso? Bueno, hermano, primeramente tomando nuestra responsabilidad, tomando en sí que el cristiano pueda decir: es cierto, yo reconozco delante de Dios que tengo esa responsabilidad, no porque lo enseña o lo dice el pastor, sino porque la Biblia lo ha dejado escrito, que todo cristiano tiene que ir a predicar a toda criatura. El Señor Jesús, es por eso lo que Él vino a este mundo. Él dijo: yo no he venido al mundo para condenar al mundo, yo he venido para que el mundo sea salvo por Él. El mundo, hermano, tiene que ser salvo por medio de Él, por Jesucristo. Pero si nosotros no tomamos esa responsabilidad
¿cómo alguien más va a conocer? ¿Cómo alguien más, hermanos, en sí va a entender lo que nosotros hemos entendido? Necesitamos responsabilidad, que cada cristiano pueda entender que él tiene esa responsabilidad de salir a predicar e ir e invertir de su tiempo, de su talento, de su dinero, de sus recursos, de todo lo que tiene para poder llevar el evangelio a toda criatura. Mire lo que dice Romanos 10, Romanos 10, 13 en adelante. Romanos. El apóstol Pablo hace una serie de preguntas, pero comienza desde el 13, Romanos 10, 13. Y dice así la palabra de Dios en el 13, un pasaje que lo usamos. Y dice así: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué es lo que hizo usted, hermano, para que fuera salvo? ¿Cuál fue el procedimiento? Alguien llegó a su hogar, le presentó el evangelio. Lo único que usted hizo es reconocer su condición de pecador, reconocer que su pecado le condenaba y reconoció a Cristo como único y suficiente Salvador. Y lo que hizo, hermanos, es que invocó el nombre del Señor. Y así es, hermano, como usted fue salvo. Ahora, hermano, el apóstol Pablo hace una serie de preguntas, pero él dice, bueno, es tan sencillo que la gente solamente pueda aceptar a Cristo como su Salvador, solamente que invoque el nombre de Jesús. Solamente la gente de allá afuera, de nuestra casa, de nuestra ciudad, de lo último de la tierra, solamente es que pueda invocar el nombre del Señor. Y dice en el 14, pero ¿cómo van a hacer eso? ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? No pueden invocar porque no han creído. No pueden en sí creer porque no han oído. No pueden en sí oír porque no hay alguien quien les predique. Y no puede alguien predicar si alguien no toma su responsabilidad de poder salir, de poder invertir de su tiempo para poder salir de su hogar e ir a su casa, a los suyos, a mostrarles el plan de Dios. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Solamente es que invoquen el nombre del Señor Jesús. ¿Qué es, hermano, lo que se necesita? Se necesita esto: responsabilidad. ¿Qué pasaría, hermanos, que cada cristiano tomara esta responsabilidad? Se puede imaginar, hermano, cuántas vidas transformadas. Se puede imaginar, hermano, cómo se predicaría el evangelio, cómo la gente escucharía, cómo la gente, hermano, creería acerca de Cristo, y cómo habría de predicadores. No saldrían solamente 10, 20, 30. Saldrían, hermanos, quizás cientos y cientos de personas llevando el evangelio, predicando la palabra de Dios. Pero esto no se va a llevar a cabo, hermanos, hasta que nosotros no reconozcamos nuestra responsabilidad. ¿Cómo ir a lo que implica ir a los de nuestra casa? Implica, hermanos, responsabilidad para poder ir. Segunda cosa, implica ver la necesidad. ¿Qué es lo que alguien vio en usted, hermanos? Yo no creo que dijo, bueno, voy a invitar a aquella familia. Tiene dinero, tiene recursos, nos conviene llevar a la iglesia. Eso lo podemos creer, ¿verdad?, de otras personas. Pero nosotros no andamos ahí viendo, esta persona tiene dinero. Dijeran los de Honduras, tienen pisto. Allá el pisto es el dinero. Y pudieran, hermanos, decir aquello, andan en sí buscando, pero nosotros no. ¿Qué es lo que vieron en nosotros para llegar a nuestros hogares? ¿Sabe, hermano, lo que vio? Necesidad. Alguien dijo, aquel matrimonio está sufriendo. Aquel joven está en las drogas, está llevando una vida perdida. Aquel papá
está buscando algo que va en contra de Dios. Aquella mamá no ve que hay solución a cómo es su esposo. Hermano, si alguien fue a nuestro hogar es porque Dios vio la necesidad en nuestro hogar y envió a alguien en el momento correcto para que nosotros pudiéramos ser rescatados y nuestro matrimonio, los hijos, el papá, la mamá no fuera destruida. ¿Por qué? Porque Dios vio la necesidad en cada uno de nosotros que necesitábamos de Él. No es que nosotros necesitábamos y voy porque necesito. Sí se necesita, pero Él primero nos buscó, porque de tal manera amó Dios al mundo. Él descendió, Él vio a la humanidad perdida, Él vio que estaba en pecado, y dice la Biblia, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Por qué? Porque Dios fue en sí responsable. Qué tremendo que cada cristiano tomara esta responsabilidad de poder salir e ir, hermano, a los de su casa, ir a los de su ciudad y hasta lo último de la tierra. Primera de Corintios, mire lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios, hermanos, 9. Primera de Corintios 9:16. Dice la palabra de Dios en el 16. El apóstol Pablo hablando a la iglesia de los Corintios. Dice así: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. El Señor Jesús y el apóstol Pablo deja escrito, bueno, tenemos que predicar el evangelio porque es una necesidad, es algo que tenemos que llevar, que tenemos que presentar a toda la humanidad. Si lo hago, dice, de buena voluntad, va a haber recompensa. Si un cristiano dice, bueno, voy a cumplir mi responsabilidad de poder salir a predicar el evangelio, dice el apóstol Pablo, bueno, va a haber recompensa porque estás obedeciendo al mandato de Dios, estás cumpliendo con lo que Dios ha dejado escrito para que cada cristiano puede salir y va a haber recompensa. Pero dice, si no lo hacemos de buena voluntad, lo tenemos que cumplir. Es que yo no puedo, no, hermano, no, sí puede. Es que yo no tengo ese don, hermano. No es si tenemos ese don, es una responsabilidad y necesidad que cada cristiano tiene que predicar el evangelio a los de su casa, a los de su ciudad. Hermano, todo esto es de predicar. Pero qué tremendo que lo hagamos, hermano, de buena voluntad. ¿Por qué no hacerlo de buena voluntad si tantas cosas hemos recibido de Dios? Dice la palabra de Dios que por su misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún dice, Él estando muertos, Él dio su vida, Él dio su único hijo, Él se despojó, Él estaba en su trono, Él dejó todo lo que tenía, se humilló, se hizo un hombre. Y dice la Biblia que estando en la condición de hombre, Él decidió ir por nosotros a la cruz. Y aun cuando le maldecían, y aun cuando le escupían, y aun cuando en sí le decían que era culpable, que lo crucificaran, que hiciera todo aquello que levantaban falsos contra nuestro Señor Jesús, Él fue, porque Él dijo, ellos necesitan de un Salvador, ellos necesitan que alguien pueda salvar sus almas, y Él es el único que nos puede. Hermano, ¿por qué no ir a los de nuestra casa? ¿Qué es lo que implica ir a los de nuestra casa, a los de nuestra ciudad? Primera cosa es, hermanos, necesidad. Segunda cosa, responsabilidad. 2, necesidad. Mire lo que dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro 2:9. Mire lo que dice el apóstol Pedro en 2:9. Primera de Pedro 2:9. Mire lo que en sí el apóstol Pedro enseña y trata, hermanos, de que nosotros
lo podamos entender. Él nos salvó, como lo decía al principio, con un propósito. Y dice así la palabra de Dios. Gracias. Dice en el 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con este propósito. No de en vano somos santos, no de en vano somos un linaje escogido, no de en vano somos un real sacerdocio, nación santa. No, todo eso no es en vano. Todo eso tiene un propósito. El propósito dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo que el cristiano tiene que hacer es mostrar las virtudes, que la gente pueda ver su necesidad que tiene de Él, que pueda conocer, hermano, en quién está el perdón de los pecados, y que la gente pueda conocer, hermano, que solamente Él es fiel y justo para perdonarnos, hermano, que Él solamente nos puede perdonar. Si nosotros pecamos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Todas esas virtudes es dárselas a conocer, es decirle, hermano, a la gente que Él es el único camino hacia el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Decirle, hermano, a la gente que no hay en sí otro mediador, que solamente es el Señor Jesús. Todo eso, hermano, es lo que la gente necesita conocer. Ver en sí la necesidad, hermano, no es lo que ella muestra o lo que ella cree o lo que ella piensa. La necesidad más grande del ser humano es que conozca de su Salvador. ¿Cómo va a llegar todo eso, hermanos, a sus hogares? ¿Cómo eso va a llegar a la gente de nuestra ciudad? Bueno, que el cristiano tome su responsabilidad. Que el cristiano no solamente tome esa responsabilidad, sino que la responsabilidad nos lleva a ver la necesidad. Yo no sé, hermanos, cuando usted anda ganando almas, cuando usted toca una puerta y la gente le permite entrar a su hogar. Y hay veces, hermanos, que la gente en sí abre su corazón a explicarnos lo que está viviendo, lo que está pasando. Y nos empieza a decir: es que yo tengo esta situación, estoy padeciendo de todo esto. Y hermano, y eso nos mueve, contrista nuestro corazón. Y decir, aquella gente necesita de Dios, necesita de una buena iglesia, como el Señor Jesús hacía. ¿Qué es lo que el Señor hacía? Lo que nosotros debemos hacer. Mire lo que dice Mateo 9, 35. Mateo 9, 35 en adelante. Dice la palabra de Dios: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas con un propósito, no solamente viendo, enseñando en las sinagogas de ellos, y lo más importante, predicando el evangelio del reino, y ayudando y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué tuvo compasión? Porque Él andaba recorriendo, Él andaba viendo la necesidad, Él andaba en sí viendo que la gente necesitaba. Es por eso que ahora llega el momento donde Él puede decir estas palabras, donde Él puede mover en sí su corazón y puede decir: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué tuvo compasión? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. No fue una revelación, no fue porque su padre se lo reveló, sino porque Él vio, recorrió, enseñó, sanó
estuvo conviviendo con la gente, estuvo viendo la necesidad, estuvo conociendo aquellas situaciones en las cuales estaba pasando. Ahora dice, es por eso que las ve. Cada quien estaba buscando quizás un doctor, estaba buscando un beneficio para su vida, y en sí llega el Señor Jesús y les empieza a enseñar el reino de Dios, enseñarles el evangelio, y es por eso que le mueve. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos necesitamos, hermano, lo mismo? Salir de donde estamos para poder ir, hermano, a conocer a nuestra ciudad, a los de nuestra casa, cómo es que está viviendo, qué es lo que está pasando. Y lo primero, hermano, que debiera motivar a cada uno de nosotros es presentar el evangelio, y en sí poder orar por los enfermos, animar a que vaya, asista a una iglesia, y en sí ver la necesidad para poder seguir yendo a sus hogares, a sus alrededores, en sí ayudar a su familia. Pero yo creo, hermanos, que muchas veces nos detenemos, y la Biblia enseña de hombres. Ejemplo, un hombre, hermanos, que un discípulo del Señor, Pedro, a pesar de que él estaba siendo amenazado, de ese hombre que le dijeron que ya se callase, que ya no enseñase, que ya no predicase el nombre del Señor Jesús, le habían amenazado, pero él responde de alguna manera increíble y les dice: es necesario. Tengo que presentar el evangelio a la gente, a los alrededores y a Jerusalén. Tengo que enseñarles en quién está el perdón de pecados, hermano. Cada uno de nosotros debemos no solamente tomar nuestra responsabilidad para que nos lleve a ver la necesidad. Tercera cosa, la responsabilidad nos lleva a ver la necesidad, y la necesidad nos lleva a tomar una decisión. Mire lo que dice Hechos, hermanos. Hechos 16. Cuando un cristiano toma su responsabilidad, ve la necesidad y por último toma decisión. Y esta historia en Hechos 16, una historia de un varón macedonio. Y mire lo que dice 16:6 en adelante. Mire lo que dice la palabra de Dios acerca del varón macedonio. Vamos a leer solamente el 9, 16:9. Y dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón, quiero que note esta palabra, hermanos, y la guarde, no se olvide de ese varón macedonio. Estaba en pie rogando y diciendo: pasa. Y note otra vez, el macedonio quería que pasara a un cierto lugar, y ese lugar era Macedonia. ¿Para qué quería el macedonio que el apóstol Pablo pasara a Macedonia? Bueno, sigue diciendo: y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. El apóstol Pablo hace caso de la voz del macedonio, de la visión que tiene, obedece para poder ir a Macedonia, y sigue diciendo: dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Note esa última palabra. El apóstol Pablo obedece la visión, va con el varón macedonio a la ciudad de Macedonia para anunciarles el evangelio. Ahora mire lo que dice la Biblia en 2 de Corintios 8:1. El apóstol Pablo tiene en sí que tomar una decisión de ir o no ir. El apóstol Pablo, él reconoció en ese momento la responsabilidad de ir a predicar, pero no solamente toma su responsabilidad, sino que de igual manera ve la necesidad del varón macedonio y ahora toma una decisión. La decisión que tomó es de ir a los macedonios. Y ahora mire lo que dice 2 de Corintios 8:1. Dice así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios
Y note esa palabra, yo no sé si recuerdan Hechos, que decía que el apóstol Pablo fue para que ¿qué? Les anunciase ¿qué? El evangelio. Eso quiere decir que parte de Macedonia todavía no había sido evangelizada, todavía el evangelio no le llegaba a los macedonios. Ahora el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios está hablando acerca de los macedonios y habla de algo increíble. Y sigue diciendo: asimismo, hermanos, le habla a la iglesia de Corinto, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de sus generosidades. Note, hermano, lo que el apóstol Pablo está dando testimonio de una iglesia, de las iglesias de Macedonia, y les dice: bueno, yo doy testimonio de las iglesias de Macedonia. El apóstol Pablo obedeció, fue a Macedonia, ahora él está predicando, ha estado en Macedonia y ahora comparte de esas iglesias de Macedonia. ¿Cómo estaban esas iglesias de Macedonia? Estas iglesias estaban, hermano, en dos situaciones bien complicadas. Dos. ¿Y cuáles son esas? Mire lo que dice el 2, que en grande prueba de tribulación. Eso era algo que la iglesia estaba pasando, una grande prueba. Pero no solamente estaban pasando una grande prueba, sino sigue diciendo su profunda pobreza. Dos situaciones que quizás a nuestros ojos o al parecer ahorita lo veríamos como algo normal. Pero cualquiera, hermano, que hemos pasado grandes tribulaciones, nos podemos entrar dentro de esta porción. En gran tribulación, aquellos que han pasado una gran necesidad, que se han quedado quizás sin trabajo, quizás en la pandemia que pasó, que le batallaron, que no habían de dónde sacar esos recursos para poder alimentar a su familia. Quizás pudiéramos llegar a compararnos como esta iglesia, pero yo creo que ni aún así. Pero ellos lo muestran dentro de la iglesia. Esa iglesia tenían esas situaciones. A lo que me lleva es que esas iglesias no se limitaban. No en sí había algo que les frenara, que les parara, sino que ellos aún seguían tomando decisiones una tras otra. Ahora el apóstol Pablo llega a las iglesias de Macedonia y sigue diciendo, hermanos, en el 4, mire lo que dice en el 4: pidiendo con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Se puede imaginar, hermanos, una iglesia en estas situaciones y aún pidiendo en sí que se les conceda el privilegio de participar en la obra de Dios? Yo creo, hermanos, que si estuviéramos en esa situación, le diríamos: pastor, compréndame, yo estoy en una situación quizás adversa, quizás va a llevar largo tiempo en que yo pueda salir. Por favor, pastor, compréndame, no puedo apoyar en esta ocasión. Pero estas iglesias no se limitaban, sino que esas decisiones que hacían, esa responsabilidad, esa necesidad que el apóstol tenía que seguir predicando el evangelio, tenía que seguir yendo a lugares a donde no había llegado el evangelio, es lo que le impulsaba a estos macedonios, que algún día el apóstol Pablo hizo caso a la voz del macedonio y pasó a Macedonia, y ahora ellos quieren corresponder de la misma manera, entendiendo ese pasaje de Mateo donde dice: más bienaventurado, donde en sí tenemos que dar, no es de que nosotros nos quedemos o nos aferremos con lo que tengamos y no queramos soltarlo, tomar decisiones cada día para servir, para ir a los de nuestra casa. ¿Qué implica? Implica que cada día tomemos decisiones. No es, hermanos, si podemos, no es si tenemos, es tomar la responsabilidad, es ver la necesidad y es en sí tomar una decisión. Mire lo que dice en Proverbios
Proverbios 11, 24. Mire lo que dice Salomón. Proverbios 11, 24 en adelante. Dice así: hay quienes reparten y les es añadido más. ¿Por qué les es añadido más? Simplemente porque ellos entienden que tienen que invertir, tienen que dar, tienen que tomar esa responsabilidad para dar a la obra de Dios. Es por eso que dan, y dice la Biblia, les es añadido más. Pero sigue diciendo la palabra de Dios: hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. ¿Por qué? Porque no quieren tomar responsabilidades, porque no quieren ver necesidades, no quieren ver la necesidad. ¿Por qué? Porque no quieren en sí de igual manera tomar una decisión. ¿Cómo vamos a recibir si no estamos dando, si no estamos trabajando, si no estamos sacrificando? Es imposible que obtengamos algo de lo que nosotros queremos, de lo que Dios nos quiera dar. Y sigue diciendo: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Yo no sé si alguna vez usted, hermano, ha en sí visto este pasaje reflejado en su vida, pero yo creo que sí. Yo creo, hermanos, que nosotros hemos tomado, pero entender, hermano, que las situaciones, lo que tenemos, hermanos, no nos debe de en sí de frenar. No en sí, hermano, olvidar nuestra responsabilidad. En sí, no dejar de ver aquella necesidad de la gente, sino que la necesidad nos mueva a tomar decisiones cada día. Hermano, yo creo que si nosotros entendiéramos esto, seríamos como aquel endemoniado. Regrese a la historia, hermanos, y mire lo que la palabra de Dios nos muestra. Marcos 5, 19. Marcos 5, 19. Mire lo que el Señor Jesús una vez más dice de esta persona. En el 19, más Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Yo creo, hermanos, si nosotros entendiéramos esta porción donde dice: cuéntales cuál grandes cosas el Señor ha hecho contigo. ¿Qué cosas el Señor no ha hecho con nosotros? ¿Qué cosas, hermano? Simplemente con que nosotros habláramos, hermano, lo que hemos nosotros conocido de Él, sería más que suficiente para que alguien más pudiera decir que es lo que aquella persona hace, que yo quiero conocer. ¿Por qué tanta devoción? ¿Por qué tanto tiempo en la iglesia? Que, hermanos, solamente hiciéramos esto, sería, hermanos, algo bien diferente. Contar las grandes cosas que el Señor ha hecho conmigo. Y dice en el 20: y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y mire lo que termina diciendo: y todos se maravillaban. Yo creo, hermanos, que hay veces que la gente se va a burlar, o nos va a rechazar, o nos va a ignorar de lo que nosotros estamos haciendo. Pero va a haber alguien que se va a maravillar y que algún día va a agradecer. Que algún día, hermanos, en sí aquella persona va a tener un gran corazón y acercarse a usted y decirle: gracias por tomar tu responsabilidad, gracias por ver la necesidad en la que yo estaba, gracias porque tú tomaste de la decisión de invertir para que el evangelio pudiera llegar a mi hogar, a mi casa, a mi ciudad y aún, hermano, hasta lo último de la tierra. ¿Qué se necesita, hermano? Entender estas tres cualidades, tres cosas para poder ir a los de nuestra casa. ¿Qué es lo que implica? Y pudiéramos mencionar tanto, pero si yo creo entendiéramos solamente eso, haríamos más por nuestra ciudad, más
por nuestra familia. Si usted lo está haciendo, hermano, le felicito. Hermano, yo creo que debiéramos de seguir así, haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Pero si alguien no lo está haciendo, yo creo que es tiempo de que lo hagamos, de cumplir a Dios. ¿Qué decisión es la que usted va a tomar? Lo que el apóstol Pablo tomó, de poder ir y ayudar a una ciudad, o simplemente decir, ignorar aquel sufrimiento, aquel dolor de la gente y seguir nosotros como si nada. Yo creo, hermanos, que si Dios nos ha hablado hay que tomar una decisión, que sea Él quien guíe nuestros pensamientos para tomar buenas decisiones. Vamos a orar, hermanos, todos con sus ojos cerrados, nadie esté viendo, todos vamos a orar.